Buenos días, tardes y noches a todos los que nos sintonizan por las redes sociales. Mi nombre es Hugo Vera y al día de hoy estaré compartiendo durante 30 minutos con dos compañeras de gran valor, espíritu de lucha y trayectoria social y política. Bienvenidos a ¿Qué dicen ellas?, el programa de Zulay y Atenas. Sin más que agregar, procedemos a presentar a nuestras coanfitrionas. La primera es Atenas Atanasiadis, una de las diputadas más jóvenes en llegar a la Asamblea Nacional. Viene de una reconocida familia de productores chiricanos y veragüenses. Es empresaria y política. Atenas, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que también es tuyo. Hola, muchas gracias Hugo por la presentación. Estoy muy bien, muchas gracias. La siguiente participante obviamente no necesita presentación. Es diputada de la República por el circuito 8-2 de San Miguelito, una incansable luchadora social y abogada de profesión, Zulay Rodríguez Luz. Sí, muchísimas gracias Hugo por esta presentación y muy contenta de poder participar en este podcast donde vamos a hablar sobre temas nacionales que afectan a todos los panameños y residentes en Panamá. Temas que sé que no solamente son de actualidad, sino también para buscar cómo podemos ayudar sobre todo a toda la comunidad panameña. Temas importantes como el que vamos a tocar el día de hoy, y es que hace más de 8 años, la entonces diputada Atenas Atanasiadis, que nos acompaña hoy, junto con el diputado Iván Picota y Zulay Rodríguez, presentaban en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que creaba el Registro Nacional de Ofensores Sexuales. ¿Por qué surgió esta iniciativa? ¿Cuál era la realidad en ese momento? ¿Qué obstáculos se encontraron en el camino? De eso y más vamos a hablar hoy en ¿Qué dicen ellas? Atenas, cuéntanos, tú fuiste la proponente de esta ley. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, así es. Hicimos un trabajo en conjunto. Realmente esto fue difícil porque nos bajaban el proyecto a cada rato. Fue un lío pasarlo en el primer debate, en el segundo debate y peor aún en el tercer debate. Siempre nos hacían modificaciones. Era muy complicado. Nosotros pedíamos aumentos de pena por delitos de agresión sexual, por abusos sexuales de 20 a 30 años. Al final llegaron a aumentar 3 años en algunos casos, 5 años en otros. Los aumentos no fueron lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos algo más impactante, más significativo, castigos ejemplares a aquellos que le roban la inocencia a los niños y niñas. Y abarcábamos distintos tipos de delitos, desde la distribución de pornografía infantil, también la distribución de pornografía a niños, o sea, todos los casos que ustedes se pueden imaginar. El abuso, las violaciones, que si tocaban sus partes, que si habían los abusos hasta la última instancia, o sea, todo lo estuvimos abarcando y pedíamos condenas ejemplares. El proyecto logró ser ley de la República mientras yo estuve en la Asamblea, pero no es lo que nosotros buscábamos y lo que nosotros esperábamos. Y por eso sé que hay un compromiso de parte de Zulay, bueno, mío también, de seguir luchando por la niñez y por la protección, sobre todo de la niñez panameña, de que aquellos niños que han sido vulnerados puedan recibir las terapias, puedan reintegrarse, puedan sentir que su dignidad está intacta de cierto modo, y aquellos niños que pueden estar en riesgo, nadie abuse de ellos. Esto es muy importante porque son un tesoro en nuestra nación. Nadie quiere que a su hijo, a su hija, a su primo, a su vecinito, nadie quiere que a un niño le hagan daño, esa es la realidad. Son un grupo de personas que lamentablemente tienen esto, que es una enfermedad, la realidad, la pedofilia es una enfermedad, y hacen daño a seres inocentes. Muchas gracias, Atenas. Zulay, en el periodo pasado usted firmó como proponente y en este periodo lo volvió a presentar esta misma iniciativa. Del mismo modo, le tocó como presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia liderar una investigación de abusos sexuales a menores en los albergues temporales. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Sí, bueno, Atenas está narrando las dificultades que nosotros tuvimos para que este proyecto de ley, donde se hiciera un registro de aquellas personas ya condenadas por casos de pedofilia, de pornografía, de abuso, de tocamientos indebidos, violaciones carnales para niños vulnerables o niños que no se puedan defender, es que todo menor de 17 años
tiene que saber, estos agresores sexuales, que no solamente va a haber un castigo, sino que también nosotros debemos tomar medidas preventivas, como pasa en otros países, de que tú quieres que tu hijo participe en una actividad extracurricular, pero tú no sabes si esa persona que va a estar encargada de tu hijo ha estado involucrado pues, en algún delito de carácter sexual. Y lo más curioso y lo que más me llamaba la atención era que cada vez que nos vetaban este proyecto, porque Varela lo vetó varias veces, era por opinión de la Procuraduría de la Nación panameña, en ese entonces Kenia Porcel, donde señalaba que tenía que haber una, no solamente presunción de inocencia, sino que tenía que ser que si una persona era condenada, esa persona tenía derecho a rehabilitarse ante la sociedad y no se podía poner públicamente su nombre y tenía que hacerlo bajo una reserva de su nombre. Entonces yo decía, ¿qué carácter preventivo va a haber para no exponer a nuestros niños, para que nuestros niños no sufran? Porque no solamente cuando ya se comete el delito el niño va a sufrir, sino prevenir que estos delitos no se cometan. ¿Cómo vas a mantener todo en reserva? De acuerdo a la procuradora de la Nación en aquel momento, Kenia Isolda Porcel, y Varela entonces le tomó la opinión a la Procuraduría, vetó el proyecto y nuevamente el proyecto que yo había presentado con la diputada Atenas y con Iván Pacota lo volví a presentar, siempre consultando con ellos dos, porque ellos eran los que decían nuestros menores tienen que ser protegidos. Fue aceptada en este periodo, pero no era como queríamos. ¿Por qué? Porque el presidente Laurentino Nito Cortizo también hizo objeciones, también lo vetó, también hablaba de una capacidad de reinsertarse. Yo siempre señalo, no puede haber reinserción de una persona que viole, toque o cometa actos delictivos en detrimento de un menor que no se puede defender, porque los niños son inocentes, los niños no pueden defenderse y para eso están los adultos, están los padres, está la familia, está la comunidad, que debemos buscar estas medidas preventivas. Y el caso más aberrante, uno de los casos más aberrantes que he visto es el caso de los albergues. Ahí vimos donde hay cero protección del Estado panameño hacia personas que son huérfanas, que no tienen padres, que están en casas de hogares del Estado panameño bajo la supervisión. No les importó. Vimos casos de menores, incluso con discapacidad, que los metieran en albergues de mayores, de personas mayores de edad, de adultos, que tenían problemas de alcoholismo, y esas personas con esos problemas violaron a estos niños. Y al final vimos un procurador, Eduardo Ulloa, que renunció, que quedó el procurador Javier Caraballo, y ¿qué hizo Caraballo al final? Agarró 2 custodios que no tenían nada que ver en esto, sancionaron a los 2 custodios, pero las personas de alto poder que estaban involucrados, que manejaban ONG, que recibían fondos del Estado, estoy hablando de 200.000, 400.000, quedaron totalmente impunes. Y esto no puede volver a pasar más nunca aquí en Panamá. Ese es el triste caso que estamos viendo, menores de edad, que el gobierno panameño no los protege, ni les importa con su dignidad ni su integridad. Ahora, Zulay y Atenas, me gustaría hacerle unas preguntas a las dos, ¿no? ¿Ustedes piensan que es un tema de leyes o de voluntad? Porque llegamos a ver a un procurador de la Nación renunciar y alegar que no podía investigar casos de abusos de menores, ¿sí? También hemos visto muchos casos en los medios y la Comisión de la Mujer presentó un informe extenso sobre el tema y sin embargo no pasó absolutamente nada. O sea, es un caso, repito la pregunta, ¿es un tema de leyes o de voluntad? Bueno, las leyes existen. Nosotros hemos propuesto leyes, entre esas Atenas, mi persona, con el exdiputado Iván Picota, para que hubiera esta lista, ya que los padres decían, bueno, mi hijo, ¿quién los va a proteger si el Estado no lo está haciendo? Por lo menos yo tengo el derecho de saber si mi vecino, mi vecina, una persona llegada a mi persona, ya ha sido sancionada por este tipo de delitos, porque los criminólogos han señalado que cuando una persona que comete este tipo de abuso o viola la integridad o atenta contra la integridad de un menor, vuelve a repetirlo.
Aquí no hay reinserción, aquí no hay segundas posibilidades, estamos hablando de la integridad y la vida de un menor. Estamos hablando de que ese niño se atenta contra físicamente, queda con secuelas emocionales de por vida. Aquí no estamos hablando de una mujer que ha sido violada. Imagínate una mujer que ha sido violada, que queda con estas secuelas psicológicas de por vida. ¿Qué será de un pobre niño? ¿Cómo se sentirán los papás? Entonces, al final, si no se hace justicia, vemos esos casos. Si a mí como madre me pasa eso, yo me tomo la justicia por mi propia mano. Yo lo haría. Imagínate, atentan contra tu hijo y que no pase nada. Y al final queda el procurador Javier Caraballo diciendo dos custodios, que lo más probable es que no tenían las herramientas, dos custodios que no sabían nada, pero que los agarraron de chivo expiatorio para decir que esos eran los dos culpables de todo lo que había pasado a nivel nacional con el tema de los albergues donde hubieran violaciones masivas de estos niños, de mujeres que sufrían de discapacidad y las tenían amarradas a las camas y las violaban, las vendían, las prostituían, de niños que fueron prostituidos, que se cometió delitos de corrupción, no solamente maltrato, violaciones carnales contra niños, que yo vi el informe de una trabajadora social que el pobre niño decía, ay, me duele aquí, me duele aquí, me duele, y lloraba, y nadie hacía nada. ¿Cómo se sentirán? Y porque el pobre niño era humilde, porque no tenía papá, porque el Estado no le importó, porque habían peces gordos allá arriba y el procurador dejó esto impune. Para mí es más tema de voluntad, porque las leyes las presentamos, pero al final no hicieron nada y la Procuraduría no hizo nada. Todo el mundo quedó, los grandes quedaron impunes. Atenas, ¿qué opinas tú? ¿Es un tema de voluntad más que de ley, entonces, como dice la diputada Zulay? Sí, por supuesto. Obviamente las leyes son necesarias, son importantes. Con el caso de la base de datos, esta fue peor que el aumento de penas. Esta no las editaban, no las cambiaban, modificaban artículo tras artículo, era horrible. Es más, en un punto nos dijeron en el primer debate que teníamos que archivar eso porque eso atentaba contra los derechos de las personas, que luego les iban a hacer daño a aquellos abusadores sexuales, que la gente, que conociendo cómo era la gente en los pueblos, ese fue uno de los comentarios que yo llegué a escuchar, que conociendo cómo era la gente en los pueblos, iban a lincharlos hasta con fuego, que les iban a prender la casa, que iban a tirarle piedras, que les iban a hacer y deshacer. ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden estar pensando en lo que le van a hacer a una persona que le ha hecho tanto daño y le ha dañado y desgraciado la vida a un niño y a una niña? Eso estaba súper fuera de lugar, pero en primer debate intentaron varias veces que archiváramos y con comentarios de esa categoría que ni al caso iban, ni al caso iban. Y mira que esta base de datos es tan importante porque tú puedes saber si un vecino tuyo ha cometido alguno de estos delitos. Tú puedes saber, como escuela, si un posible maestro ha cometido algún delito. Imagínate que hay personas que llegan a este tipo de trabajos como ser educadores, como ser instructores deportivos y otros para hacer daño. Eso ha pasado. De hecho, yo recuerdo cuando yo hice campaña y por eso surgen estas iniciativas, que me dicen a mí, ay, tal persona era bueno instruyendo allá en X comunidad del 4-5, pero se dieron muchos casos de niños varones que ese hombre les hizo daño. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente, mucha gente por vergüenza, por temor, no se atrevía a hablar. Y la gente del 4-5 sabe de quién yo estoy hablando específicamente en Boquete, porque eso pasó. Entonces, mucha gente no se atrevía a hablar por temor, por vergüenza, por el que dirán. Mucha gente, incluso cuando son allegados o son familiares, prefieren quedarse callados. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en Hualaca y me dice una señora, ay, yo le digo, ay, qué linda, la niña, no sé qué. Dice, sí, esa es mi nietecita. Ah, es muy bonita, no sé qué, pero no habla mucho. Dice, ay, es que lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Dice, una niña de 6 años. El papá abusó de ella. Mi pobre hija no sabía que el hombre era así y esas cosas. Entonces, imagínense todas las cosas que uno ha escuchado. Yo escuché cantidad de comentarios en el hogar Trisker. Yo visitaba el hogar Trisker y
también me decían, ay, a las niñas, 2 hermanitas, me acuerdo, les pusieron una plancha caliente en los brazos, luego en sus partes privadas, el papá abusaba de ellas, puras cosas que son muy desagradables y muy fuera de lugar, que si un abuelo, que si un tío, que si el vecino, miren lo que pasó con la niña esta el año pasado, es un caso espantoso en Chiriquí, que me da mucha tristeza. Una persona que supuestamente era de confianza en Alange abusa de una niña que es súper inocente, una niña que la querían mucho en su comunidad y nadie se imaginó. Y de hecho era tan descarado este individuo que fue a las protestas para pedir justicia por la niña. Son cosas que no se deben dar, de verdad. Y yo sé, Zulay, que tú también has escuchado este tipo de casos en los albergues, en otros lugares. Son cosas que a uno, como ser humano, tanto hombre o mujer, porque esto no es un tema de que nosotras somos más sensibles, hombres y mujeres, nos da rabia, nos da tristeza escuchar que un niño o una niña ha sido vulnerado. No, y generalmente estas personas que violan o atentan contra la integridad de los niños, es que yo entiendo que fueron personas que ya fueron abusadas de pequeños y lo ven como un patrón normal. Es una conducta regular y es una conducta ya aprendida por ellos. Y ellos, no digo que no van a cambiar, porque en otros países se van incluso hasta el extremo de presentar lo que es la castración química, que eso ya sería pues otro tema donde entrarían los derechos humanos, si la persona tiene o no tiene derecho. Pero estamos hablando no solamente de personas que son cercanas. Generalmente las personas que cometen este tipo de atrocidades es porque tienen una cercanía y una facilidad con las víctimas que desconocen, porque un niño es inocente, un niño no sabe, un niño le dicen algo, el niño se lo cree, el niño piensa que esa persona no le va a hacer daño y después tú ves que esa persona con qué facilidad se le acerca al menor y todo ¿por qué? Porque el padre de familia o la madre de familia no sabía que teníamos cerca una persona que era un depredador sexual. Por eso yo siento que la ley nuevamente hay que analizarla, porque cuando nosotros hablamos de la protección de un menor, nosotros estamos hablando de esta sociedad. Un niño que se le destroza o se atenta contra su integridad, posiblemente ese niño lo haga en un futuro contra un niño. ¿Por qué? Porque ese niño va a estar frustrado, ese niño va a estar enojado, ese niño va a decir el Estado no me protegió, mi familia no me protegió, debieron haberme protegido y lo más probable, dicen los criminólogos, que él, ese patrón, lo repita con otros seres inocentes. Por eso nosotros siempre señalamos que esta ley era preventiva, porque yo quiero que pase un delito y bueno, vamos a aplicar la pena más alta si ya el daño está hecho. Ya dañaste a ese niño, tú no sabes las secuelas y las consecuencias a futuro de haber dañado a ese niño. Entonces, vamos a prevenir, que esto era una ley preventiva. Pero bueno, siempre se habló de los derechos humanos, de la intimidad, de que la persona tenía derecho a rehabilitarse, cuando en el 99.9% de los casos esa persona no se rehabilita. Entonces, ahora, si me siguen, creo, diputada, ahí en la pantalla el director nos colocó unas cifras que son interesantes y casualmente van de la mano con lo que usted va mencionando de ese escándalo, la escandalosa cifra de los delitos de violación que en el 2022 cerraron con 5.594 casos y de esos y otros delitos sexuales que incluyen las violaciones a menores y maltrato que cerraron en 3.713. Solamente como para tener una conclusión también por parte de ustedes, ¿qué se puede hacer en este momento? O sea, porque está bien, leyes, pero ¿qué es necesario hacer? ¿Cómo se va a solucionar esto finalmente? ¿Cuál sería una solución integral? Bueno, las leyes están. El problema es que depende de la selectividad de las leyes, depende. Mira, recientemente vi que hubo acuerdos de pena para varios violadores sexuales de niñas de 3 meses, 6 meses, niñas de 9 años que quedan embarazadas aquí en Panamá, 10 años, y la gente lo ve como normal. Eso no es normal. Estamos hablando de una menor de edad que no tiene voluntad, que no tiene consentimiento, no sabe lo que está pasando. Y yo siento que leyes como
poner en una lista quiénes son los agresores sexuales ayuda no solamente a salvar vidas y la integridad de esos menores, y también de las mujeres y adultos, porque así como violas a un menor, también violas a una mujer. Estamos hablando de que estos depredadores sexuales se vuelven muy ingeniosos, se pueden meter en la policía o en puestos de poder para entonces ejercer este tipo de, o sea, a través de estos trabajos que ellos consiguen y tener acceso no solamente a menores, sino también a las víctimas vulnerables, indefensas, hasta los adultos mayores, porque estamos hablando también que los adultos mayores no se pueden defender y son objeto de este tipo de atentados contra la integridad. Entonces, leyes como esta deben ser estudiadas, mejoradas y que realmente se implementen, porque la sociedad tiene derecho a saber si tu vecina, la persona cercana a ti o hasta un familiar o alguien que está en un puesto de poder es un depredador sexual, porque esto evita, no solamente daña vida, sino que le salva la vida y la integridad a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes y también, sobre todo, a los menores de edad. Atenas, también nos podrías brindar algunas palabras con respecto a eso. ¿Qué para ti representaría una solución integral al problema? No todos como sociedad tenemos que aportar nuestro granito de arena. No solamente se trata de las leyes, la voluntad, por lo menos, de la asamblea. Yo la he visto cuando yo estuve, ahora que Zulay está, sé que también hay otras diputadas y diputados que impulsan este tipo de proyectos y que buscan la protección de los menores y de los derechos de las mujeres y de cualquier persona vulnerable que puede ser abusada sexualmente, porque también los hombres pueden sufrir esto. Esa es la realidad. Esto es un trabajo integral. Hay que educar a la población, que los padres entiendan bien que a sus hijos no los pueden dejar en manos de cualquiera, que tienen que saber muy bien a dónde los están dejando, a ser desconfiados. Tú no puedes dejar a tu tesoro solo con alguien que tú no conoces. Esa es una verdad. A veces se dan casos que alguien trabaja, es verdad, pero tú tienes que conseguir gente de confianza. Eso. También de que la gente rompa ese estigma y esa vergüenza de que por proteger a una familia, porque yo he escuchado casos donde una abuela llora porque un primo le hizo algo a la otra primita y pide que no se diga nada, que nadie hable, porque ¿qué va a decir la sociedad? Lo he escuchado. Y eso, cuando yo lo escuché, a mí me dio rabia, igual que a muchas personas que saben de ese caso en específico, porque tú proteges la integridad de alguien, pero la otra persona es afectada. Estas cosas no se pueden dar. Las personas tienen que saber muy bien en qué manos dejan a sus hijos, incluyendo que si son los busitos de escuela, que si es un tutor, que si es una persona que los cuida, alguien que hace excursiones, scout, lo que sea. Tienes que saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Y de parte de los políticos, de las autoridades, obviamente ser enérgicos con las leyes y lo necesario para la protección de los menores de edad. De hecho, yo estaba leyendo en la página de UNICEF que realmente los casos en Panamá son muy alarmantes y que se esperan que se cumplan las garantías de los menores, de los niños, de los adolescentes, de que se haga un trabajo en conjunto, que sea enérgico, un llamado a las autoridades para que de verdad colaboren. Esto no solamente es un trabajo de la Asamblea, yo también veo que a nivel nacional hay juntas comunales, hay alcaldes que pueden hacer seminarios, que pueden hacer campañas, que pueden tener atención, porque también muchos municipios tienen abogados, hay corregidores, hay gente que te puede orientar y que puede hacer algo desde su punto de vista y desde lo que ellos puedan hacer, de lo que está en el margen de lo legal, obviamente. Esta es la realidad. Y bueno, tú estabas hablando de un punto que abusan de su puesto, a veces buscan trabajos donde la gente los respete, donde piensen que lo que ellos hacen está bien. Es verdad, mira el caso de la selva de Darién con los migrantes, eso es muy triste lo que está pasando en Darién. Horrible. Muchas personas abusadas por su estado de vulnerabilidad.
y esto es una falta de respeto a toda nuestra nación, porque nosotros como panameños no somos así. Ese tipo de abusos de autoridades no nos representa y es muy denigrante a nosotros como sociedad. No, y lo más triste, para terminar, que yo dirigí la investigación sobre las migrantes en Darién que fueron violadas masivamente, los esposos y familiares asesinados por estamentos de seguridad del Estado panameño, menores de 12, 14 y 8 años violadas en frente de su madre. Me dieron los testimonios, fui al Ministerio Público, interpuse las denuncias pertinentes y lastimosamente la Procuraduría de la Nación con el señor Javier Caraballo no quiso hacer absolutamente nada. O sea, hasta, imagínense qué tipo de impunidad tenemos en nuestro país, que lo que hacen ellos es buscar o perseguir a lo que ellos consideran sus adversarios políticos o enemigos políticos, en vez de estar tratando de, no de solucionar, de llevar a estos agresores sexuales y sobre todo estos violadores a la ley, y no lo están haciendo. Hay impunidad. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Y esto hay ya que cambiarlo en Panamá, porque estamos hablando de los menores, de nuestros hijos, de los adolescentes, de la familia, de mujeres, de hombres, adultos, mayores, que merecen una protección, no solamente a través de leyes, sino por el Estado de Panamá. Una verdadera protección que no se está dando, lastimosamente. Creo que estas serían nuestras palabras y, bueno, agradecida de verdad por este espacio, porque vienen temas que son relevantes, importantes y que tenemos que buscar una solución en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a Atenas. Y bueno, para cierre, dejamos aquí una frase del doctor William Soto Santiago, un pacifista, humanista, un teólogo y catedrático universitario de Paraguay, embajador mundial para la paz, reconocido por las Naciones Unidas, dijo una vez: no hay felicidad sin paz, y no puede haber paz sin justicia, y tampoco hay justicia sin verdad. Eso para que nos quede de conclusión, ¿no? Esto ha sido todo por esta semana. Los esperamos la próxima semana para seguir escuchando qué dicen ellas. Gracias. Gracias, buenas. Hasta luego.